Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestra lección número 10 de las cronológicas. Estamos en la última parte de esta lección y quiero darle gracias a Dios que hoy podemos ver más de la fidelidad de Él. Les mando un saludo, un abrazo grande y el deseo de que el Señor nos abra el entendimiento por medio de su Espíritu Santo para conocerle. Em, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor no duden en escribir un mensaje para saber cómo ayudarles, ¿sí? Para esta lección les pido, a lo que vamos a ver hoy día, que ya empiecen a leer el capítulo 8 del libro del forastero. Si ustedes no tienen este libro, por favor, hágame saber para poderle dar una copia de este libro, ¿sí? Es muy importante que lo lea. He animado a algunos de los padres de la iglesia que lean este libro junto con sus hijos, ¿sí? También con los niños estamos estudiando fundamentos firmes los días sábados en la mañana y he pedido que los padres también vayan leyendo juntos con sus hijos este libro porque es de tremenda ayuda, ¿sí? Entonces, eso, mis amados hermanos, quiero pedirles entonces que abran sus estudios. Nuevamente, si no tienen el folleto de estudio, también tienen que pedirme, pero los que ya tienen, estamos en el capítulo 10 y nos toca continuar desde Éxodo capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante, ¿ok? Entonces, les pido, amados hermanos, que tengan listos sus materiales, también su Biblia. Recuerden, siempre es importante tener la Biblia. Ahora, yo estaba pensando algo que nos puede ayudar también para estar siempre en contacto con las escrituras. Y hoy en día ustedes pueden encontrar tanto en YouTube como, por ejemplo, los que tienen la aplicación de Spotify, pueden encontrar la Biblia leída, ¿sí? Yo utilizo la Biblia leída por Samuel Montoya y ahí usted busca, por ejemplo, Éxodo y le lee todo el libro de Éxodo. Y eso ayuda porque puede uno seguir la lectura y con la vista en su Biblia, tal vez subrayar algo que le llame la atención y ayuda a tener un contacto, ¿ok? Sí, no, yo generalmente no lo utilizo para tenerlo prendido, pero a mí me ayuda mucho cuando me siento y escucho y estoy concentrado en eso. Pero igual si es que usted está en el auto o haciendo alguna actividad y puede estar escuchando, es de mucha bendición, ¿ok? Eso antes de empezar esta última parte de la lección y quisiera recordar lo que pasó antes de esto, ¿no? En el capítulo 14 nosotros vimos cómo Dios mostró al pueblo de Israel que Él es poderoso para cuidarles. Él les dijo que les iba a sacar y les sacó de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron en el capítulo 14 al final cómo el ejército judío junto con Faraón fueron muertos porque Dios cerró las aguas del Mar Rojo y ahí murieron los egipcios con su ejército, el ejército egipcio, con sus carros de a caballo y toda su fortaleza, y los israelitas no tuvieron que hacer nada. Y eso era una ilustración de la salvación que Dios provee al hombre. Es todo independiente de Dios, no de nosotros, y es por gracia, es un regalo inmerecido. Sí, Dios hizo lo mismo con nosotros, con todo ser humano que cree que al saber que somos esclavos del pecado, porque la palabra de Dios lo dice, y confiar en la obra de su Hijo Jesucristo que Dios mandó para salvarnos y tomar nuestro lugar, Cristo tomó la muerte,
y nos dio el camino, abrió el camino libre para aquel que cree, para ser un hijo de Dios y, y ahora disfrutar de una intimidad, cercanía, de una unión con Dios, algo inseparable porque ahora somos de Él. Pero para el pueblo de Israel, nosotros veíamos que em, el pueblo de Israel estaba conociendo a Dios y Dios les mostró esto. Claro que ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento y tenemos mucha más información y el Espíritu Santo nos muestra en el Nuevo Testamento la aplicación o cómo esta figura, lo que pasó aquí en Éxodo, una historia verídica, cómo se aplica a nuestras vidas y cómo nosotros ahora podemos identificarlo como el proceso de salir de la esclavitud del pecado, ¿ok? O más bien dicho, el evento de haber salido de la esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces, algo que pasó y algo muy importante es que ellos vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y a continuación, en el capítulo 15 de Éxodo, ustedes pueden ver cómo una persona que ve la obra de Dios de ese momento está feliz y da gracias a Dios y todo. Y en el capítulo 15 se ve el cántico de los redimidos. El problema de esto es que muchos de los cristianos nos quedamos solamente aquí en que Dios me salvó y punto. ¿Ok? Pero Dios ha hecho mucho más para el hombre para que pueda vivir la vida cristiana y no solamente el salvarnos de la condenación eterna, sino que Él mismo quiere mostrarnos que Él es nuestro proveedor, que Él es el que se hace cargo día a día y quiere que le conozcamos para el futuro, ¿sí? Sin embargo, algunos nos quedamos solamente ok, ya no me voy a ir al infierno y punto, pero el resto de mi vida me sigo quejando, sigo estando mal genio, sigo viendo las cosas de una manera como si no hubiera Dios alrededor. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. A pesar de la actitud de los israelitas, Dios quiere mostrarles que Él es bueno, que él provee y que ellos pueden confiar en Él. Sí, Dios les da todo por gracia, por misericordia. Dos palabras muy importantes. La misericordia quiere decir ah, no darle al hombre lo que se merece, que es la condenación eterna, la muerte. Y la gracia habla acerca de darle al hombre algo que no se merece y es la salvación. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a leer Éxodo capítulo 16 y los versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Algo que tenían como una costumbre los israelitas era esa murmuración. Se olvidaron de la salvación de Dios, se olvidaron cómo Dios les protegió, se olvidaron cómo Dios castigó a Egipto para sacar al pueblo de Israel. Se olvidaron que Él abrió el Mar Rojo, se olvidaron que Dios estaba presente y eso es una vida en la cual no vemos que Dios está porque no creemos en Él, porque no descansamos en Él, porque no le confiamos. ¿Ya? Ahora, esto pasó con el pueblo de Israel y en ese momento ya no estaban cantando como en el capítulo 15 y alabando a Dios, sino ahora eh, murmuraban contra Moisés y contra Aarón. Otra vez, ni siquiera estaban pensando en Dios, ¿ok? Ahora, sigamos viendo en este capítulo 16, porque Dios Todopoderoso les muestra a ellos que Él es fiel.
Miren en los versículos 11 y 12 lo que dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Em, una cosa muy importante es conocerle a Él, conocer quién es nuestro Dios. Y cuando me refiero a conocer, no estoy hablando de un mero conocimiento intelectual. Estoy hablando de, de la vida, de poder confiar en Él. Esto es solamente posible por la obra de Él, recuerden. Igual que, que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, solamente Dios puede sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y Él lo hace porque Él es todopoderoso para hacer esto. Ningún hombre puede hacerlo. El hombre, por sus propias fuerzas, no puede salir de la esclavitud del pecado, como los egipcios dominaban a los israelitas y los israelitas, siendo esclavos de ellos, no podían liberarse por su propia cuenta. Dios Todopoderoso encontró la manera de salvar al hombre de la esclavitud del pecado y de hacerle libre de esta esclavitud para servir a Dios, ¿ok? Ahora, los israelitas no hicieron nada para merecer esto, simplemente Dios les dio algo por su gracia, un favor inmerecido, y Él prometió darles comida gratuita, eso quiere decir su provisión diaria. Ahora, más que nada, Dios quería que ellos le conozcan a Él. Ese era el propósito por el cual Dios les dio todo esto, no simplemente para llenarle su estómago de alimento, sino para que sepan que pueden confiar en Él y puedan depender en Él, que Él les iba a proveer de todo. Sin embargo, la actitud de los israelitas, como muchos de nosotros, es intermitente, va basada en las emociones. Un momento estoy bien alto alabando a Dios y otro momento estoy abajo, quejándome, murmurando, andando en la carne, andando en dependencia de nosotros mismos y viendo las cosas alrededor nuestra como si Dios no existiera. Pero Dios no cambia, Dios sigue proveyendo para el hombre y su palabra permanece para siempre, no cambia. Y el deseo que él tiene de que el hombre le conozca no ha cambiado y quiere que le conozca a través de su Hijo Jesucristo a la dirección que él les da. Entonces, otra de las cosas que es muy importante aquí es que Dios no se queda callado, sino que le da dirección y le muestra lo que va a hacer. Ahora, esto es lo que Dios hace, ¿no? Miren los versículos 13 hasta el 15 de Éxodo 16, dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Sí? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era Dios, quién era Él y lo que Él iba a hacer. Ahora, miren conmigo en nuestro estudio, también dice aquí, Dios ayuda a los que dependen en Él, les libera, aunque no haya manera humana de escapar, y estando ellos en el desierto, no había comida, no había una opción para que ellos sobrevivan, sino tenía que ser por la obra de Dios. Dios esa tarde les proveyó de carne por medio de las codornices y a la mañana siguiente de pan, ¿sí? Y habla acerca del maná del cielo, de la provisión de Dios para el pueblo de Israel.
¿sí? Más adelante nosotros vemos que Jesucristo dice, Él es el pan de vida, ¿sí? Yo soy el maná del cielo, básicamente. Él es la provisión de Dios para la necesidad del hombre diaria, tanto como para nosotros. El conocerle a Él es lo único que nos mantiene mirándole a Él, el saber quién es Él. Pero muchos más adelante vamos a ver que igual aunque tenían la provisión, se seguían quejando porque no veían la misericordia de Dios, sino estaban viendo las cosas como meros hombres, como si Dios no existiera en este mundo. Ahora les leo dos versículos importantes que tenemos aquí. Segunda a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 19. Dios le dijo algo a Pablo y quiero que vean conmigo esto, ¿no? Segunda de los Corintios, capítulo 12 y el versículo 9, dice lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Dios utilizó esta necesidad, esta incapacidad del hombre de producir, de conseguir comida. Recuerden que estábamos hablando de 2,5 millones de personas en el desierto, bien desorganizadas, que Dios en la mañana les guiaba con la columna de nube y en la noche con la columna de fuego. Les guiaba, ¿sí? Les decía todo qué hacer, pero ellos seguían murmurando como si Dios no estuviera presente, o sea, tenían un cuadro físico ellos y no creían. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios y no creemos lo mismo, pero otra vez, el punto aquí es que Dios hace lo imposible, lo que el hombre no puede hacer, y utiliza nuestra debilidad para mostrar su poder, para mostrar su amor, para mostrar su dirección. Ahora miren también conmigo Isaías capítulo 40 y el verso 29. Isaías capítulo 40 y el versículo 29 dice lo siguiente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y ese es el punto de la misericordia de Dios, de la gracia de Él. Solamente aquel que reconoce y cree en su palabra, que es pecador, que está separado de Dios, es apto para recibir lo que Dios le da, ¿sí? Pero alguien que está en sus fuerzas no quiere, ¿sí? No puede recibir. ¿Recuerdan lo que pasa cuando una persona está ahogándose? El salvavidas experto lo que hace es que deja que se canse para poderle rescatar. El rato que ya se queda sin fuerzas, lo agarra para que no lo hunda, ¿sí? Ahora, Dios utiliza la necesidad del hombre para mostrarle que solo a Él le puede dar salvación, pero no es por nuestras fuerzas, es por Él. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que aquellos de ustedes que están estudiando con nosotros, ricos en Cristo, los días miércoles, revisamos un poquito más acerca de esto y habla acerca de que es por misericordia, por la obra de Dios, no por la nuestra, ¿ok? Les sigo leyendo nuestro estudio, dice, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, fueron separados de Él, pero Dios prometió mandar un Salvador para que les liberara. Ellos trataron de hacerse vestimentas de hojas, pero Dios proveyó vestimentas de pieles de animales. Dios, en su misericordia y gracia, aceptó la ofrenda de Abel. Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio. Dios llamó a Abraham fuera de la idolatría, protegió a la familia de Jacob del hambre a través de José y llamó a Moisés para que liberara a los israelitas de la esclavitud de Egipto. A él abrió el mar rojo para ellos. Ahora él les promete darles comida. Ninguna de estas personas merecían las cosas que Dios hizo por ellos. Él hizo todo esto porque él es misericordioso y benigno, ¿sí?
Así es Dios. Y Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo de la misma manera. Y muchos de nosotros nos quejamos, puede ser que tengamos un vocabulario cristiano de decir a todo el mundo que Dios les bendiga. Hoy por ser un nuevo año, escucho por todos lados, dice muchas bendiciones, todos les dicen muchas bendiciones, pero no estoy seguro si entienden quién es el que da las bendiciones y qué es lo que Él quiere. Él quiere que le conozcamos a Él y la bendición realmente es conocer a su Hijo Jesucristo que mora en nuestras vidas por el Espíritu Santo al creer en su palabra por la obra terminada de Él, ¿sí? Y saber que lo tenemos todo en Cristo Jesús y que Él siempre provee, Él nunca deja, se deja sin darse a conocer. Él se ha dado a conocer a través de su Hijo y nosotros tenemos la palabra de Dios para conocerle a Él y el Espíritu Santo nos abre los ojos para poderle conocer. Ahora, uno puede decir, ¿y el resto de la vida? ¿Acaso no puedo trabajar? No, claro que trabajas, pero sabiendo quién es el proveedor, sabiendo quién es Él. Ahora, mis amados hermanos, todo lo que Dios nos da, Él nos da porque Él es misericordioso y benigno. Es mejor que sepas de eso ahora ya, ¿ok? Leamos Éxodo capítulo 16 y el versículo 35 y veamos lo que pasó aquí, ¿ok? Recuerden, lean el capítulo 8 del libro del forastero que les va a ayudar muchísimo y tiene más información que nos ayuda a seguir aprendiendo también, ¿ok? El verso 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Sí, nosotros tenemos aquí a la historia, pasaron 40 años porque no creyeron en Dios, pasaron en el desierto, Dios no quería que pasen ahí, pero por incrédulos 40 años pasaron y aunque se seguían quejando, Dios siguió proveyendo de maná para ellos. El maná era para sustentarles, para mantenerles vivos, pero cuando pasan a Canaán había abundancia, porque Dios quiere que el cristiano también pase a un entendimiento de lo que es la vida en abundancia, la vida de Jesucristo en nosotros. ¿Sí? Ahora, para los que veían a Dios, el recibir el maná del cielo diariamente era una muestra de que Dios no les había dejado, a pesar de que se quejaban, a pesar de que murmuraban, a pesar de que no andaban bien. Sí, pero Dios siguió proveyendo de maná, alimento para ellos diariamente, ¿ok? Aunque los israelitas estuvieron agradecidos por la provisión del Señor de alimentos, pronto se olvidaron de su gran poder y comenzaron a quejarse de nuevo. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros siempre andamos contentos, nunca nos quejamos, pero los israelitas sí, ellos eran lo peor. Sí, pues nosotros somos igualitos. Ahora, ¿quieren ver lo que pasó en el capítulo 17? Pues otra vez en vez de confiar en Dios, otra vez se quejaron, otra vez quisieron regresar a la esclavitud de Egipto, se olvidaron la miseria en la que vivían y querían regresar allá. Miren lo que dice Éxodo 17, los versículos del 1 al 4. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez. Dios no estaba presente en su pensamiento, en su vida, para nada sabían eso. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y para mí esto es algo muy importante también en cuanto a cómo
eh, compartimos con otros creyentes. Si Dios no les abre el entendimiento, un hombre no puede hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros a veces estamos forzando a que la gente actúe como un cristiano maduro, luego nos da culpa a nosotros de las cosas que pasan, ¿sí? Es mejor que usted y yo conozcamos a nuestro Señor diariamente, y es a través del estudio de su palabra, es a través de ver cómo Él obra, a través de creer lo que Él hace, porque si no siempre va a estar culpando a los hombres, porque usted vive viendo a los hombres y no viendo a Dios. Así vivimos, sí, por la carne. Pero lo que vamos a ver aquí habla acerca de que Dios no solamente la salvación nos ha dado la liberación de la esclavitud del pecado, sino que nos ha dado su propia vida. Y aquí encontramos un acto milagroso de Dios al proveer agua para 2,5 millones de personas, y también sus ganados, ¿sí? Sus animales. Era mucho, ¿sí? Y quiero que vean lo siguiente. Dice, em, ¿cuánto puede vivir un hombre sin tomar agua? Solamente unos pocos días. Los israelitas tenían miedo que morirían en el desierto. Se puede imaginar la carga que Moisés sentía. Él no tenía ninguna forma para suplirles agua. Solo Dios les podía ayudar. Versículos 5 y 6. Dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hubiera hecho más sentido si Dios les hubiera dicho que hicieran un hoyo en la arena y que hicieran un pozo. Entonces hubieran podido explicar cómo Él suplió de agua. Pero esto fue un milagro de Dios. Solamente Dios pudo haber hecho que saliera agua de una peña, habla de una piedra, en medio del desierto. Él quería que los israelitas y nosotros supiéramos que solo Dios podía salvarles de la muerte. Moisés tuvo que hacer las cosas a la manera de Dios cada vez que se encontraba en una situación difícil, y Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? Ahora, em, el agua que brotó habla acerca de la provisión de Dios, y muestra que Dios no les iba a dejar, muestra que Él hace lo imposible. Dice aquí en nuestro estudio, más adelante, hermanos, vamos a estudiar un poco más profundo acerca de este tema, pero aquí habla acerca de la salvación que nosotros tenemos por la muerte de Jesucristo. Por esa muerte nos fue dada a los creyentes el Espíritu Santo, que produce la vida en abundancia, que es Cristo Jesús en nosotros por el Espíritu Santo. Recuerdan que Juan, en Juan capítulo 4 también vemos que Jesús dice que Él es el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, y hablando acerca de la vida de Él, ¿sí? Em, Miren lo que dice aquí. Por la fe, Moisés golpeó la peña, e inmediatamente un gran chorro de agua brotó de ella. Ahora, pienso que no fue simplemente un chorrito, así como un grifo de agua, porque eran 2,5 millones de personas. Y la Biblia sí nos enseña que fue mucha agua, porque dice en el Salmo 105, versículo 41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por sequedales como un río. Y entonces era una cantidad de agua increíble, ¿ok?
No sabemos el número exacto de israelitas durante esos días, solamente los hombres mayores de 20 años eran contados en el censo registrado en la Biblia. Estimamos que podrían haber sido 2,5 millones de personas. Hubo suficiente agua para todos y también para sus animales. ¿Quién pudo hacer esto? Solamente Dios, que es todopoderoso. El hombre no puede vivir eh, ni salvarse a sí mismo, ni vivir la vida cristiana por sí mismo. Es todo por Él. Por eso nos toca conocerle, nos toca aprender de su palabra y vivir descansando en lo que Él ha hecho. Esto hablamos y encontramos que la salvación es solamente por Dios. Él provee al hombre no porque el hombre se lo merece, sino porque Dios es misericordioso y benigno. Y Dios provee lo suficiente en abundancia para el hombre y habla acerca de su propia vida, ¿sí? ¿Qué necesitas hoy día? Trabajo, sí, uno piensa eso, ¿no? Necesito un trabajo o necesitas a Dios. Pues creo que lo que la Biblia nos enseña es que necesitamos a Él. Si tienes a Él, tienes todo, ¿sí? Necesitas confiar en Él, porque así tengas trabajo, te vas a seguir quejando, te vas a seguir murmurando, vas a seguir viendo las cosas como si Dios no existiera. Necesitas conocerle a Él. Un abrazo, mis queridos hermanos. La próxima semana continuamos con la lección número 11 de las cronológicas. Recuerden, lean el capítulo 8 del Forastero y si tienen ustedes alguna pregunta, por favor no duden en mandarme un mensaje. Compartan esta publicación tanto en Facebook como en YouTube. En YouTube ustedes pueden suscribirse a la página para recibir los anuncios de cada vez que salen los estudios, ¿ok? Un abrazo, hermanos amados. Sigamos confiando y estudiando en su palabra, ¿ok?